Iglesia, buenos días. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana de alabanza y adoración a través de nuestro hermano Josué Choque. También hemos escuchado algunos anuncios. Creo que lo más cercano e importante, por así decirlo, es el inicio de nuestra Academia Bíblica de Crecimiento. Les animamos, Iglesia, a poder ser parte de este ministerio. En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas, mandamientos para una buena vida. Pero antes que nada quiero pedirles perdón públicamente porque el domingo pasado tuvimos algunos inconvenientes con la grabación. En realidad fueron inconvenientes técnicos y este domingo hemos tratado de poder solucionarlo para poder llegar a ustedes. Por eso nos vimos forzados a tener Zoom, que usualmente lo usamos para la oración, pero por cuestiones técnicas tuvimos que usarlos y hay algunos que no han podido entrar porque me escribieron diciéndome qué pasó y quería aclararlo. Dicha la aclaración, vamos a iniciar con este séptimo mandamiento, el cual le hemos titulado el adulterio y sus consecuencias. Amados hermanos, amados hermanas, este séptimo mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, verso 14, vaya abriendo su Biblia por favor en Éxodo capítulo 20, verso 14, está entrelazado con el octavo, noveno y décimo mandamiento. Y lo que entrelaza a estos tres últimos mandamientos que vamos a ver es la palabra codiciar, que aparece en el verso 17. En el verso 14 dice: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna a tu prójimo. Básicamente los cinco últimos mandamientos tienen que ver con la convivencia, tiene que ver con el aspecto de relacionarme con el prójimo. Y acá el Señor es muy enfático con el pueblo judío diciendo que el adulterio es violar la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, sin lugar a dudas, nos hablan acerca de la moral de Dios, ¿no? Instruyendo al pueblo de Israel. Ahora bien, cuando hablamos de este mandamiento, no adulterarás o no cometerás adulterio, que el Señor Jesús lo extiende en Mateo capítulo 5, verso 20 al 30, pero hay algo bien interesante de este mandamiento en general. Y lo interesante de este mandamiento es que es un mandamiento universal. Todas las naciones lo ponen como una norma dentro de la convivencia, dentro de la familia. Salvo algunos países del Medio Oriente, generalmente es penado de manera civil el adulterio o la poligamia, por así decirlo. Entonces, es un mandamiento que, si bien es cierto, todos lo entienden, todos saben que es mal que yo pueda engañar a mi esposa o que pueda engañar a mi esposo, todos entienden claramente esto, pero lamentablemente no todos lo aplican, o no todos lo guardan, o no todos tienen temor de esta situación. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de no cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento. Pero hay algo que nosotros necesitamos definir claramente, que nos va a ayudar al aspecto de poder entender de una manera panorámica este mandamiento. Y lo que nosotros necesitamos definir y entender es el matrimonio. El matrimonio. El matrimonio no es una empresa. Yo no me caso con mi futura esposa para obtener cierta nacionalidad. Tampoco es esto. Tampoco es una competencia donde yo pongo el 50 y ella tiene que poner el 50. Cada uno pone de su parte para mejorar la convivencia. El matrimonio no es condicional. No es que si tú me amas yo te voy a amar.
el matrimonio es algo puro, es algo sagrado, donde demostramos nuestro amor hacia nuestro cónyuge. El matrimonio no es obligatorio, ni tampoco nos casamos para poder obtener beneficios de mejora. He escuchado a muchos padres, y en consejería lo hemos entendido, que muchos padres quieren que sus hijas se casen con profesionales, quieren que se casen con ricos para salir de la pobreza, o quieren que pueda casarse con una persona de a bien. Y sin lugar a dudas, ese no es el concepto bíblico del matrimonio. El concepto bíblico del matrimonio lo podemos definir, y la Biblia lo define como un pacto de compañerismo. Esto es el matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañerismo, donde tanto el hombre como la mujer hacen un pacto de poder ser compañeros hasta que la muerte los separe. Esto es el matrimonio. Nosotros necesitamos entender lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, acompáñenme por favor, al libro de Proverbios nos va a dar un poco más de luz. En el capítulo 2, verso 16 y verso 17, nos habla el Señor a través de Salomón la definición de pacto y compañerismo. Dice en el verso 16 y verso 17, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Está hablando de la mujer adúltera y nos hace referencia a dos cosas que están o que van de acuerdo a nuestra definición: compañero y pacto con Dios. En el libro de Malaquías también nosotros encontramos esto. Si a usted le cuesta un poco encontrar los pasajes de la Biblia, o los libros para ser más exacto, apúntelo por favor, y luego al terminar esta enseñanza usted podrá compararlo, porque vamos a recorrer gran parte de la Biblia para este mandamiento. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, nosotros encontramos la llamada de atención de Dios sobre Israel. Y en el verso 13 dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis: ¿por qué? ¿Por qué no aceptas mi ofrenda? ¿Por qué no quieres aceptar mi ofrenda? Es la pregunta de Israel. Y el Señor le dice: porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuevamente aparece la definición compañera y pacto, que obviamente el Señor había dejado de aceptar las ofrendas de Israel por el pecado de adulterio. Hermanos míos, un pacto es un juramento, es un juramento, es algo asegurado, confirmado hacia alguien superior. Y como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, dice: por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque obviamente lo más alto que tiene el hombre es Dios. Y no son nuestros hijos. Algunas veces he escuchado decir: juro por mi hijo, juro por mi carro, por mi casa, o por esta, decimos, ¿no? En un argot criollo. Si hacemos un juramento delante de Dios, es porque reconocemos que la máxima autoridad sobre nuestras vidas es Dios. Ningún gobierno, ningún pastor, ninguna iglesia puede ser una máxima autoridad sobre nuestras vidas, que es Dios. Entonces hay algo que debemos de entender, y es que el matrimonio no es un juego. Escúcheme joven, escúcheme señorita, usted que está pensando casarse. El matrimonio no es un juego, es un pacto de compañía que hacemos ante Dios para toda la vida. Para toda la vida, porque nosotros como hijos de Dios creemos que nos casamos una sola vez. Entendemos que hay algunas situaciones que podríamos evaluarla, pero la idea general del Señor es que podamos casarnos con la mujer
con el hombre ante Dios haciendo un pacto de compañerismo. Hermanos míos, el mandamiento dice lo siguiente en Éxodo 20:14. El mandamiento dice: no cometerás adulterio. Cometer adulterio o codiciar, porque en la ley de Cristo es la codicia y en la ley mosaica es el acto. Cometer o codiciar adulterio implica violar el pacto que ambas personas juraron ante Dios, de no ser dos, ni tampoco tres, ni cuatro, sino ser uno. Si nosotros violamos esto, entonces hemos violado absolutamente todo. Yo le digo algo, es tan difícil mantener una fidelidad en este mundo sexualizado donde se venera el placer prohibido, ¿no? Se venera el tabú, se venera este placer morboso del engaño, la mentira. Estamos viviendo en un mundo muy sexualizado, que para poder ir a comprar un aceite de carro tienes que ver a una mujer semidesnuda o desnuda, que no tiene absolutamente ninguna relación. Así es la sexualidad de este mundo. Entonces, podríamos decir que este mundo sexualizado, que venera los placeres prohibidos, está viviendo una pandemia sexual, por así decirlo. Entonces, qué difícil es vivir en santidad, vivir con el concepto que nos enseña la palabra de Dios de guardar el pacto con nuestro compañero. Por ejemplo, países donde aprueban la poligamia, o tribus, etnias, donde se aprueba la poligamia, donde si tú puedes como hombre tener todas las mujeres que puedes mantener. Por ejemplo, en Arabia Saudita es así, para ciertas castas, iguales en la India, en algunas partes. Generan poligamia. O la música, sin ir muy lejos, desde valses hasta músicas contemporáneas llamadas perreos, ¿no? Donde una mujer comienza a cantar y a decir que somos amantes y que nadie nos entiende, pero que sin lugar a dudas están exaltando el morbo. O el cantante de reggaetón para decir que son felices los cuatro. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos viviendo? Ni qué hablar con la televisión, ni qué hablar con los temas de telenovelas, ni qué hablar con películas, ni mucho menos con programas de espectáculos donde celebran que este hombre le engañó a su mujer y esta mujer le engañó a este hombre. ¿Y esta es la sociedad donde estamos viviendo? Qué difícil es mantener ese pacto. Sin embargo, hermano mío, esto no es un impedimento, porque entendemos que violar este pacto puede traer tres consecuencias. Sin lugar a duda, cuando usted cae en adulterio, usted viola tres cosas fundamentales para la familia. Y quiero hablar de esto. Tres cosas que hacen mucho daño a la familia. Lo primero de ellas es que usted viola su moral. La moral. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas y costumbres buenas que dirigen nuestro comportamiento. Por ejemplo, no robarás, no matarás, serás leal, serás irreprensible. Son cosas que van de acuerdo a nuestra moral, sin lugar a dudas. Cuando uno cae en este pecado del adulterio, pierde todo respeto moral. Pierdes todo respeto moral hacia tu propia familia. Perdemos integridad. Me vuelvo una persona reprensible, alguien que me puede llamar la atención. Inclusive nuestros propios hijos, con toda autoridad, no nos respetan, porque nosotros no los hemos respetado a ellos primero. Y esto es muy triste. Es muy triste. Pero lo más triste al perder nuestra moral es que perdemos la admiración de nuestra familia y de nuestra esposa.
sin lugar a dudas, perdemos la moral ante ellos. No tenemos moral. ¿Con qué moral le podemos decir que amen a Dios si nosotros no lo hemos amado? ¿Con qué moral podemos decir a nuestros hijos que sean hijos de bien y amen a sus familias si como mujer le he fallado al hogar, si como hombre le he fallado al hogar? ¿Y sabe qué? Para reconstruir nuestra moral vamos a tener que esforzarnos mucho y vamos a tener que pedir mucha ayuda de parte de Dios, porque no es fácil reconstruir nuestra moral ante nuestros hijos. Lo tercero que nosotros violamos al caer en adulterio, la segunda cosa que nosotros violamos a caer en adulterio, sin lugar a dudas, es la defensa de la unidad de la familia. Una familia ya no son dos, ya no es uno, sino son tres. Y una familia, un matrimonio, no se constituye por Adán, por Eva y por Esteban. O tampoco se constituye por Adán, Eva y Graciela. Dios dijo que el hombre tenía que ser una sola carne. El matrimonio refleja la perfecta unidad que existe en Dios. Cuando nosotros violamos ese pacto contra nuestra compañera o nuestro compañero, entonces nosotros hemos violado la unidad en defensa de la familia. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, verso 16, que el que se acuesta con una ramera es una sola carne. Es una sola carne, porque es un pecado del cuerpo, de la moral. Es un pecado que sin lugar a dudas traerá consecuencias, porque tu cuerpo ya no te pertenece. Mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Nadie puede tocar mi cuerpo que no sea mi esposa, ni nadie puede tocar el cuerpo de mi esposa que no sea yo. Esto lo resume el apóstol Pablo en el capítulo 16. Entonces, capítulo 6, perdón. Entonces, es importante porque esto refleja la unidad que debe existir, que debe haber en el matrimonio. Unidad es la fortaleza de una familia. Las mejores familias en el mundo que conocemos es porque es unida. Se critica mucho a los Rothschild, se critica mucho a los Rockefeller, se critica mucho a los Bush, pero son familias muy unidas. Claro, hay otro tema que podríamos hablar de esto, pero son familias que han resistido al tiempo básicamente por su unidad, por la unidad que hay, porque la fortaleza de una familia es la unidad. Si una casa está dividida contra sí misma, no prevalece. Entonces, cuando nosotros violamos este segundo aspecto, nosotros estamos violando la defensa de la unidad de la familia. La estamos violando sin lugar a dudas. Yo siempre he dicho que el pandillaje, el sicariato, la delincuencia, por lo general, aunque hay excepciones, aunque no es la regla, pero hay excepciones, pero por lo general son jóvenes, son personas, son señoritas que han vivido en un ambiente disfuncional, donde el papá era solo porque la mamá lo abandonó o porque la mamá tuvo que ser padre y madre porque el padre la abandonó. Generalmente es así, porque una familia unida es una familia que puede lograrlo todo. Pero una familia que rompe, que viola este aspecto, mi amado hermano, amada hermana, es una familia que tardará mucho en reconstruirse. Y obviamente esto trae daños colaterales que en otro tiempo y en otro momento podremos hablar. La tercera cosa que nosotros violamos cuando caemos en adulterio, cuando cometemos adulterio, es que violamos nuestra espiritualidad. Y lo estoy dejando al último porque quiero enfatizar, porque los tres son importantes, pero lo estoy dejando al último porque quiero enfatizar.
Cuando uno cae en adulterio, cuando uno comete adulterio, uno entiende claramente que el pecado se ha apoderado de su corazón. Y su corazón ya no le pertenece al Señor, ya no mora, por así decirlo, en una manera metafórica, ya no mora el Espíritu Santo, sino que mora el pecado. Es lo que Tito va a decir en el capítulo 1, Tito capítulo 1, verso 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos nada les es puro. Al contrario, para una persona que tiene en su corazón el pecado del adulterio, escuchar la palabra de Dios, asistir a una iglesia, le es tropiezo. Le es tropiezo. Es lo que el Señor Jesús denunciaba a los religiosos de la época. La luz vino al mundo, la luz vino a ustedes, pero ustedes amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, porque estaban andando en pecado y no querían ser reprendidos. Y lo mismo sucede con una persona que su corazón está apoderado por el pecado. Amigo, hermano, hermana, los daños que trae este pecado no solamente tienen implicancias terrenales. Caer en adulterio no solamente es perder el descrédito de nuestra familia o familiares, hijos, o en el trabajo, o en la vecindad, sino que también trae daños espirituales, daños que si no los tratamos son irreversibles. He conocido muchos matrimonios que lamentablemente han tenido que disolverse, han tenido que separarse o han tenido que divorciarse por causa del adulterio. Pero también he conocido y hemos tenido en la iglesia, y gracias a Dios hemos podido trabajar con este tipo de matrimonios que han podido sanarse. Y esto lo hace el Señor sin lugar a dudas con su palabra. Una encuestadora que leí al hacer esta enseñanza decía que de cada 10 matrimonios del Perú, claro, dentro de ellos incluyen convivencias, ¿no? Pero dentro del rango, solamente dentro del rango de San Juan del Lurigancho, así esta encuestadora, de cada 10 matrimonios, 7 estaban expuestos al adulterio. O sea, se exponían al adulterio, ya sea en internet, en teléfonos, en el trabajo, con los vecinos, la vecina, etcétera, etcétera. Estaban expuestos. No habían caído, pero se exponían. Pero de esos 10, 5 de ellos o estaban en adulterio o habían cometido adulterio. Y por favor, no me venga con este mito, esta leyenda, un poco feminista, que solamente los hombres son los más infieles. Hermano mío, el pecado no respeta género, no respeta sexo, no respeta nada. El pecado es pecado. Y tanto hombres como mujeres están expuestos a cometer adulterio. Los dos están expuestos a cometer adulterio. De cada 10 matrimonios, 5 habían cometido o estaban cometiendo. Esto es alarmante. En un solo distrito, es alarmante. Es alarmante. No podemos bajar la guardia. No podemos creer que por mi edad no voy a hacer nada. Hermano, a lo largo del ministerio he visto pastores que han sido maestros míos y que ahora no están en el ministerio por causa del adulterio, y bien merecido lo tienen. No podemos exponernos. No podemos exponernos a esto. Bruce Wilkinson decía lo siguiente: nunca menosprecies el pecado sexual, porque tú no eres más fuerte que Sansón, tampoco eres más santo que David, y tampoco eres más sabio que Salomón. Los 3 que acabo de mencionar tuvieron problemas sexuales. Entonces, esté alerta, tenga en cuenta que es un pecado, y este pecado ha destruido muchas familias, ha destruido muchos gobiernos, como en los años 90 con Bush y Mónica Lewinsky.
o ha destruido muchos ministerios de grandes predicadores, de grandes pastores, que en un tiempo fueron usados por Dios, pero que lamentablemente cayeron en este pecado, que no respeta cultura, no respeta nacionalidad, ni tampoco educación. Pecado es pecado. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo para no caer en adulterio? En primer lugar, lo que yo quiero que usted sepa es lo siguiente. No hay un solo consejo que me pueda resolver este problema. No es que, mira, si tú haces esto, ok, listo, ya no vas a caer. No hay. Si alguien te dice, mira, haz esto, puede que a él le haya resultado, aunque siga batallando, o si te dice que no batalla, es mentiroso y córrete porque te está mintiendo. Porque los que están en adulterio, ellos creen que lo tienen todo resuelto, claro, para tapar su pecado. No hay un solo consejo. Segundo, es que tendrás que esforzarte. Sin lugar a dudas tendrás que esforzarte porque no hay una varita mágica que pueda resolverte este problema. Vas a tener que poner mucho de tu parte y vas a tener que esforzarte en seguir los consejos que la palabra de Dios nos da. Y lo vamos a desarrollar rápidamente. El primer consejo es algo sencillo. Es una sola palabra. ¿Sabe cuál es? Huya. Este es un consejo. Huya. ¿Y usted sabe lo que significa huir? Significa volar, correr. Pablo va a decir en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Huid. En otros pasajes Pablo nos llamaba a ser persistentes en las pruebas, en las luchas, pero en la fornicación, en la tentación, nos llama a huir. Y ¿sabe qué, hermano? Debemos de seguir el consejo de Josué. Debemos de seguir el ejemplo de José, que no se quedó a dialogar con el pecado, porque si no, hubiese caído. No hay ninguna instrucción en la Biblia, ninguna, en los 66 libros de la Biblia, no hay ni una sola instrucción que nos enseñe a poder afrontar la tentación sexual. No, simplemente te dice, huye. Pablo le va a decir a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, vete, corre. ¿Qué significa huir? Huir significa desligarnos de todo aquello que nos puede envolver en caer en adulterio. Nos exponemos tontamente para caer en adulterio. Nos exponemos absurdamente jugando con fuego en nuestro pecho, como dice en Proverbios 6, 27. Jugamos con fuego creyendo que lo tenemos controlado, pero al final termina ardiendo nuestra ropa. Terminamos quemados. Deslíguese. Si salir a cierta hora la hace encontrar con una mujer, salga más temprano. Si estar en la oficina conversando con tal persona puede presentarse una escena donde pueda traer alguna destrucción, huya. O lo que puedas estar viendo, o lo que puedas estar oyendo. No se exponga, porque si no terminará ardiendo, como dice en Proverbios 6, 27. Recuerde esto, no es una prueba la tentación, no es que Dios me está probando, ay sí hermano, ore por mí porque hay una señora, porque hay un señor, porque hay un joven, hay una señorita y Dios está probándome hasta dónde voy, o yo hice esto porque quiero probarme hasta dónde puedo dar. Señores, la tentación sexual no es una prueba. La tentación sexual es un pecado que usted no tiene que exponerse. Simplemente es así. Así le digan cobarde, o como algunas veces he escuchado algunos adjetivos muy fuertes, como maricón,
o eres medio raro, o en tu iglesia no te dejan. ¿Qué me importa lo que diga el mundo? Para mí lo más importante es la unidad de la familia. Para mí lo más importante es tener mi moral intacta ante mi familia. Y para mí lo más importante, obviamente, es mi espiritualidad. Por lo tanto, no se exponga. El segundo consejo para evitar caer en adulterio es ponga sus límites. No solamente huya, sino que también ponga sus límites. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 5, versos 8 y 9. En Proverbios capítulo 5, versos 8 y 9 dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor. Más completo este pasaje de poner nuestros límites, creo que Salomón no lo puede escribir. Y dice: no te acerques, pon límites, ponga límites. Ahora, algo que es fundamental, que sin lugar a dudas es fundamental para poner nuestros límites, es aprender a conocernos. Aprender a conocernos y aprender a conocer nuestros límites. ¿Qué es lo que te produce excitación? ¿Qué cosas pueden rondar por tu cabeza después de haber visto ciertas imágenes? Sé prudente, pon límites, tenga cuidado. ¿Qué son los piropos lindos que dice tal persona que están alimentando tu autoestima y que te están haciendo sentir mujer? ¿O cuáles son las comparaciones que tienes de tu esposa con la secretaria o con la amiga, o tu esposo con el vecino o con el compañero de trabajo? Cuidado con las comparaciones. Ponga límites. Los límites son importantes, hermano mío, hermana mía. Porque los límites nos van a enseñar hasta dónde doy y hasta dónde no doy. Hasta dónde no doy. Los límites no los hacen más débil. No, reconocer mis límites a mi esposa me va a hacer más débil. Por favor, usted no es más débil si reconoce sus límites. Al contrario, se hace más fuerte. El apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Reconocer nuestros límites nos ayudan a prevenir una futura caída. Ponga límites. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Con quién habla? ¿Usted cree que podría eliminar una conversación que Dios no haya leído en su teléfono y que no traerá consecuencias? Tenga cuidado, ponga límites. Jamás cometa dos errores que siempre se cometen al caer en adulterio. El primero de ellos es que no ponga límites a su comunicación. Comunique a su esposa, comunique a su esposo qué cosas le producen a usted ciertos placeres que usted tendrá, con la ayuda de su cónyuge, tendrá que morir a ello o desarrollarlo en su esposa. Usted no pierda esa comunicación, porque ¿sabe qué? Cuando nos callamos, entonces maquinamos. Y cuando maquinamos, damos de luz o damos a luz el pecado. Tenga cuidado. El pecado sexual es un pecado muy fuerte. No lo menosprecie. Segundo, no limite su verdad. No se aísle, no diga, ay, ¿cómo puedo estar pensando en esto? ¿Qué pensará mi esposa? ¿Qué pensará mi esposo? ¿Qué dirá de tal? ¿Qué? No, esa es una mentira que pone Satanás sobre su cabeza. La verdad nos hace libres. Aprenda a confesar sus pecados, aprenda a confesar sus deseos, aprenda a confesar a su pareja, porque en ella en ella encontrará usted
una mujer de oración, un hombre de oración, un hombre que entenderá que su esposa o su esposo está en peligro y que tengo que amarlo y que tengo que respetarlo y que tengo que cuidarlo. ¿Sabe, hermano mío? A veces cometemos el grave error de desentendernos totalmente de lo que mi esposa o mi esposo siente. Y creemos, algunas veces de manera machista, que no, es mujer, no va a pasar nada, ella no tiene ningún deseo, ella no pasa nada. Hermano mío, ese pensamiento es el que ha hecho que muchas mujeres dejen a sus esposos por otros hombres. Ni tampoco menosprecies a tu esposo diciendo, no, es su amiga, no, él está hasta altas horas en la internet porque así se distrae, esta cuarentena nos lleva a esto. Tenga cuidado. Si bien es cierto, el pecado sexual en ambos entra de manera diferente, pero sigue siendo pecado sexual. El tercer y último consejo, hermano mío, es que busque la gracia de Dios. Hermano mío, siempre le digo a mi esposa que solamente la gracia de Dios nos sostiene estos 12 años. Y esperamos que puedan haber más. Deseamos poder llegar a envejecer juntos, poder ver a nuestros futuros nietos, y si el Señor lo permite, claro. Pero ¿sabe qué? Solamente la gracia de Dios es lo que puede hacer esto. Solamente. Es la gracia de Dios que nos ayuda a poder tener un matrimonio estable, el tuyo, el mío, que obviamente estabilidad no significa que no peleemos o que no discrepemos. Estabilidad significa que en medio de tanto problema, el Señor nos ha sostenido. ¿Sabe qué, hermano mío? La gracia de Dios es la que le ayudará a usted a poder fortalecer su matrimonio, que probablemente esté endeble, que probablemente está siendo tentado. Busque la gracia de Dios. Mire lo que va a decir Pablo en Tesalonicense, y creo que este es uno de los pasajes que usted tendrá que imprimirlo y ponerlo allí en la cabecera de su cama, porque habla acerca de la gracia de Dios sobre los matrimonios o sobre nuestras vidas. En el capítulo 4 de Primera a Tesalonicenses, Pablo va a decir en el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que yo mantenga firme mi pacto con mi compañera. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a hombres justificar y decir, no, creo que Dios nos está separando porque Él quiere que yo tenga otra? Son tonteras. La voluntad de Dios es que mantengas tu pacto con ella o con Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te alejes, que si has caído, de una vez por todas rompas esa amistad, rompas esas mentiras, porque hay algo que nosotros sabemos muy bien, y es que la mentira tiene patas cortas y la luz siempre termina por alumbrar. O como diría el Señor Jesucristo, no hay nada debajo que no haya de manifestarse en la luz. Hermano, yo estoy completamente seguro que la gracia de Dios es la que nos ayuda a poder mantener nuestros matrimonios firmes, que probablemente se vean vulnerables, que probablemente se vean tentados, pero que se sostienen en la gracia de Dios. Razón por la cual nos debe llevar siempre de buscar al Señor en oración,
y de buscar al Señor en su palabra. En otras palabras, de mantener nuestra comunión con Dios. Quiero terminar con esto, iglesia. Una persona, alguien me dijo una vez, me hizo esta pregunta, y una pregunta bien interesante, porque justo estaba en un contexto de alguien que había caído en adulterio, y nos dieron a nosotros, algunos pastores, la responsabilidad de poder confrontar a esta persona. Esta persona había sido mi profesor, esta persona era el presidente de una asociación, esta persona era una persona muy querida y sigue siendo querida, por supuesto. Y teníamos que confrontar a esta persona y sacarlo del ministerio, comunicar a la iglesia de lo que había sucedido. ¿Y sabe qué? Alguien me hizo esta pregunta años después de lo que había sucedido. Me dijo, ¿y no tuviste pena? Y me puse a pensar, me puse a analizar, y creo que el Señor en ese momento trajo palabras a mi corazón. Y la verdad es que yo no siento pena por alguien que ha caído en adulterio. La verdad es que yo no siento pena por alguien que ha caído en fornicación. Porque alguien que ha caído en adulterio, porque alguien que ha caído en fornicación, ha resistido a la obra del Espíritu Santo. Porque alguien que ha caído en adulterio y alguien que ha caído en fornicación es alguien que se ha llenado de orgullo y le ha dicho al Espíritu Santo, un momentito, yo sé cómo resolver las cosas. Tú quédate con tus salidas y yo voy a hacer mis cosas. Alguien que ha caído en adulterio es alguien que creyó en su orgullo que lo tenía todo controlado y que podía mentir acá y que luego podía mentir acá y que luego mentiría allá y mentiría allá. Y al final de cuentas terminó hundido por sus mentiras. Alguien que ha caído en adulterio o alguien que ha caído en fornicación es alguien que se volvió enemigo de la verdad y aliado del diablo, de la mentira. Recuerda lo que dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo puedo yo tener pena de alguien que le ha dicho a Dios, mira Dios, las oportunidades que me estás dando para salir de este problema no me importan? Yo voy a tratar de resolver las cosas a mi modo. ¿Usted sentiría pena por alguien así? ¿Usted sentiría pena por alguien que ha destruido la comunión de una iglesia mintiendo? ¿Usted sentiría pena por alguien que se ha burlado de su esposa, de su esposo y de sus hijos y que ha atentado contra el cuerpo de Cristo? ¿Sentiría pena? Yo no. Porque es alguien que ha insultado la santidad de Dios. Y alguien que ha insultado la santidad de Dios tiene que ser disciplinado o disciplinada. Aún si soy yo mismo, yo tengo las cosas muy en claro. Dios no quiera, pero el día que yo caiga, sí, no estamos profetizando ni nada por el estilo. Yo agarro mis cosas y me voy. Me regreso a mi iglesia a cumplir mi disciplina y chao ministerio. Yo no voy a entrar en debates si me quedo o no me quedo. Yo me voy. Porque así son las cosas. Y lo mismo sucede con cualquier miembro de la iglesia. Así sea el hermano o la hermana que más quiero en la iglesia. Así sean mis mejores amigos. Téngalo por seguro que vamos a disciplinar al hombre o a la mujer que comete adulterio. Porque es una persona que ha violado la integridad, ha violado la santidad de Dios en su vida. Iglesia, espero que esto nos haga reflexionar y sobre todo nos haga cuidar de no caer en este pecado. Una de las cosas que se me viene a la mente
Es lo que Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y nadie está firme. Yo mismo no pretendo decir, no, yo no voy a caer, porque el día que yo haga eso, el día que yo menosprecie, el día que yo pueda menospreciar el pecado y las maquinaciones de Satanás, ese día será probablemente mi rumbo al fracaso. Tenga cuidado, cuídese. Si Dios le está dando la salida, sígala. Si Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse de lo que está haciendo, arrepiéntase. Ahora que hay esperanza, ahora que hay gracia, no vaya a ser que Dios comience a hacer juicio. Que Dios los bendiga, amada iglesia. Y no se olvide, por favor, a partir de ahora en adelante, nuestros servicios van a ser vía Facebook Live y vamos a mantener nuestro ritmo hasta que el gobierno nos diga ya podemos regresar a nuestros templos, que obviamente vamos a mantener la prudencia y vamos a mantener la fe como lo hemos hecho en la primera cuarentena y como lo vamos a hacer en esta segunda. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un excelente domingo y ya sabe, no se olvide que hoy es el día del Señor. Por lo tanto, agradézcale, entréguele su tiempo y sobre todo, ame a Dios a través de su palabra. Bendiciones, mis amados hermanos. Buenos días.